Dale al Señor. Entra con acción de gracia, por sus atrios alabar. En su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabable al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, Dios. Alábale. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, a nos levantar y tu voz alzar. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Oh Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma, Señor. Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida. Oh Dios, y tengo que declarar que tú has sido un Dios bueno, tú has sido fiel y verdadero. Sí, Dios, porque bueno es 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 Dios, para siempre su misericordia. porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su vida. para siempre su misericordia. Que Dios les bendiga, hermanos, en este día. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en su casa de oración para llevar nuestro servicio en línea. Sean todos bienvenidos. Vamos a leer la escritura en Salmos 100. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así dice: exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecirle su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que Dios les bendiga, hermanos, con nosotros nuestro pastor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más en esta tarde gloriosa, Día del Señor. Le damos gracias porque en su misericordia nos permite estar una vez más desde esta casa de oración, llevando el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Y qué mejor escritura para esta tarde que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. El apóstol Pablo escribió y dejó impreso para siempre estas palabras. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, como dice tu palabra, gracias en todo y por todo, Señor, porque esta ha sido tu voluntad, mi Dios amado, que en esta tarde estemos aquí llevando el mensaje de tu palabra como cada semana, Señor. Te damos gracias por la creación del cielo, de la tierra, de los mares, los ríos, los valles, los desiertos, las montañas. Te damos gracias por todo, Señor, porque tú en tu omnipresencia estás en todo lugar. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que has permitido que venga hacia nuestras vidas también, Señor. Tú conoces el propósito de cada cosa que envías a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, sobre todo por tu palabra y por nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y la gloria y la paz del Señor sean con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Es bueno alabar a Dios, es bueno glorificar su nombre. La hermana Berna nos leía en el Salmo 100, un salmo muy hermoso que nos dice que es una exhortación a la gratitud, y dice que tenemos que cantar alegres a Dios y tenemos que servir a Jehová con alegría, y que tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Le damos gracias a Dios esta tarde. Cristian, nuestro hermano que dirige la alabanza, no pudo estar con nosotros una vez más por cuestión de su trabajo, y bueno, algún día Dios suplirá más músicos para esta iglesia local, para que no nos quedemos sin alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias también porque hoy es un nuevo día que el Señor nos ha permitido ver, y muchos el día de ayer se acostaron, durmieron, y hoy ya no pudieron ver la luz de un nuevo día. Pero gracias al Señor, porque en su misericordia y a pesar de nuestras rebeliones, Él todavía está con cada uno de nosotros. Hemos titulado este mensaje Dad gracias a Dios en todo, y tomamos la escritura, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, que ya leímos, pero ahora vamos a introducirnos. Y quiero decirle, usted que está viendo el mensaje, el video, comparta, hermanos, invíteles a sus amigos, a sus familiares. No deje que esta palabra nada más usted la escuche, usted puede compartirla para la honra y la gloria de Dios. Introduciéndonos, hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que dar gracias en todo. Esto significa que no solamente debemos ser agradecidos en ocasiones especiales, no solamente cuando recibimos buenas noticias, o no solamente cuando recibimos lo que pedimos. Dar gracias en todo significa estar agradecido siempre, mi amado hermano. Aunque usted esté enfermo, dele gracias a Dios. Aunque usted no tenga trabajo, dele gracias a Dios. Aunque esté en dificultades, dele gracias a Dios.
que no tiene para pagar sus biles, dele gracias a Dios. La Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y esto, hermanos, nos tiene que llevar a reconocer que no solamente debemos ser agradecidos con nuestro Dios, con palabras, sino también nosotros tenemos que vivir un estilo de vida de gratitud para nuestro Dios. Posiblemente habrá algunas personas que pensarán, ¿por qué tengo que estar agradecido si no he recibido lo que le he pedido? Déjeme decirle que reciba o no reciba, usted tiene que dar gracias a Dios por todo. Y es por eso por lo que en la palabra de Dios encontramos las razones por las cuales nosotros podemos estar siempre agradecidos con nuestro Dios. Vamos a estar leyendo allá en Colosenses, capítulo 1, del verso 9 en adelante, para la honra y la gloria de Dios. Le damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Y mire lo que dice y escribió el apóstol Pablo, una vez más dirigiéndose a la iglesia en Colosas. Él empieza por el verso 9 diciendo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Qué hermoso cuando leemos la palabra de Dios y qué hermoso cuando entendemos y leemos con detenimiento, porque aquí las peticiones específicas que Pablo estaba haciendo en sus oraciones por los colosenses eran dictadas por las necesidades especiales que ellos tenían. Ahora bien, leyendo entre líneas las peticiones en la oración de Pablo, vemos algunas referencias más bien directas a la situación que existía en Colosas. La primera petición del apóstol, que era básica, era que el Señor los llenara de un conocimiento claro de su voluntad. Pablo quería que los colosenses no solamente tuvieran conocimiento de los hechos, sino una penetración intelectual clara y un conocimiento de la revelación de Dios en Cristo, que les transformara el corazón y que les renovara la vida. Este conocimiento por el que todo cristiano debe orar es tanto satisfactorio como práctico. Incluye la sabiduría, la habilidad para aplicar apropiadamente la fe de uno en las distintas situaciones, así como también el entendimiento, la habilidad para evaluar los asuntos espirituales, para rechazar lo que es falso y para aferrarse a lo que es verdadero. Lo que nos enseña el texto que hemos leído en Colosenses es que nosotros debemos vivir siempre agradecidos con nuestro Dios por tres razones que no tienen que ver nada con las cosas de este mundo, sino con la eternidad. Primeramente, debemos estar siempre agradecidos con Dios por habernos hecho sus hijos. El verso 12 menciona, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Ahora, ¿quiénes son los que reciben la herencia? Los hijos. Secularmente hablando,
cuando usted y yo algún día lleguemos a más edad, y si es que Dios nos ha permitido tener bienes, vamos a pensar en quién vamos a heredar esos bienes. Porque recuérdese que aunque tengamos todos los bienes del mundo, nada nos vamos a llevar cuando tengamos que entregarle cuentas al Creador. Y si acaso el Señor viene en nuestros días, también todo lo que tenemos se va a quedar, hermanos. Nada podemos llevar de este mundo a la gloriosa presencia de nuestro Dios. Pero volviendo al tema, ¿quiénes son los que reciben la herencia? Los hijos, es decir, nosotros, usted y yo como hijos de Dios, no podríamos ser partícipes de la herencia de los santos en luz, pero Dios en su misericordia nos hizo aptos haciéndonos sus hijos por medio de Jesucristo. El apóstol Juan nos recuerda en Juan capítulo 1 verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, el rechazo no fue universal. Otros, incluyendo algunos que no eran de su propio pueblo, recibieron al Verbo, y a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Usted y yo somos hijos de Dios porque creímos en aquel que vino del cielo. Creemos y creímos en aquel que nos dice Juan, ¿verdad? Que es el Verbo. Y el Verbo era con Dios. ¿Se da cuenta? Jesucristo estaba con Dios. Jesucristo es la palabra hecha de Dios. Esto nos enseña que usted y yo nos encontramos en la palabra o verbo, y ahí hemos sido formados y llamados hijos de Dios. La luz que todo el mundo necesita es la luz que Dios hace resplandecer para sus hijos. Cuando recibimos al Verbo Jesucristo, tenemos entonces el derecho y el poder de convertirnos en miembros de la familia de Dios y de reclamar las bendiciones que le corresponden a esta familia. Y ese privilegio no todos lo tienen. Nosotros, antes de venir a Él, estábamos fuera de esa herencia, pero desde que creímos en el Señor Jesucristo, tenemos el derecho y el poder de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. En segundo lugar, debemos estar siempre agradecidos con Dios por habernos salvado. En el verso 13 dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Recuérdese, amado hermano, usted y yo, nosotros juntos vivíamos en tinieblas. Éramos ciudadanos del reino de las tinieblas. Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Íbamos directo a la condenación eterna y no podíamos evitarlo. Pero nuestro Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de los cielos por medio de la salvación que nos dio por medio de Jesucristo. Pero por su gracia, Dios había capacitado a los colosenses para que compartieran la herencia de sus santos en la luz. Eso, mis amados hermanos, fue algo que Dios hizo y no algo que ellos merecieron ni que hubieran trabajado para conseguirlo. Una herencia es un regalo, algo que uno no se ha ganado por haber hecho algo, sino algo que ha sido dado gratuitamente. Aleluya. Y Cristo nos ha heredado, nos ha dado el regalo de la vida eterna. El Padre tuvo misericordia de nosotros, trayéndonos del reino de las tinieblas al reino del cielo. Es ahí donde vemos entonces que usted y yo no habíamos hecho nada para merecer ese regalo que viene de parte de Dios. Pero Dios en su grande misericordia y llamando tanto al mundo, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así es que nada de lo que tenemos, hermanos, ha sido dado gratuitamente. Aún estas prendas que estamos vistiendo, para poderlas vestir, tuvimos que trabajar, nadie nos las regaló. Tenemos que trabajar arduamente de igual manera en el reino de Dios. Además, déjeme decirle que su herencia espiritual no es nada para lo que los seres humanos sean naturalmente aptos, sino que es algo para lo que ellos tuvieron que ser capacitados por Dios. ¿Se da cuenta? Antes de venir acá, antes de ser hijos de Dios, antes de ser cristianos, antes de congregarnos, usted y yo no sabíamos nada de lo que se hacía en una iglesia cristiana. Pero cuando venimos y escuchamos y nos arrepentimos, entonces el Señor llama. El Señor va a llamar a aquellos que están elegidos por Él. Y Él los va a preparar, Él los va a capacitar. Eso fue lo que sucedió con sus apóstoles. Él llamó a los que Él quiso, nos dice la palabra. Pero Él sabía a quiénes estaba llamando. Así es que a hoy nosotros, no es que hayamos sido aptos, sino que el Señor nos ha capacitado, el Señor nos ha dado de su gracia para que a la vez nosotros podamos recibir esa herencia de la que Pablo le llama la herencia de los santos en luz. Los santos, los separados, es simplemente otro nombre para los creyentes. La luz en las Escrituras significa todas las cosas que tienen que ver con Dios y con la santidad, con la sabiduría espiritual, con la salvación y con la vida. En el amor inmerecido de Dios por los pecadores, Dios los capacitó para que compartieran su reino de luz. Él extiende la mano por medio del Evangelio para rescatarlos del reino de las tinieblas y de la muerte y llevarlos al reino de Jesús, su Hijo. Y como a nosotros los cristianos del siglo XXI, Él también nos ha escogido a nosotros. Él extendió su mano para levantarnos de ahí donde usted y yo estábamos caídos. Él levantó su mano para rescatarnos de ese lodo cenagoso. Él levantó su mano para levantarnos y abrazarnos y decirnos que Él es nuestro Padre. Y hacernos reconocer de que Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y nosotros, a hoy los cristianos del siglo XXI, tenemos que hacerlo, mis hermanos. Porque Dios se ha acordado de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. En tercer lugar, debemos estar siempre agradecidos con Dios por habernos perdonado todos nuestros pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta? Si no hubiera sido por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo no hubiéramos alcanzado la redención, en otras palabras, el perdón de nuestros pecados. Porque por medio de su sangre nos ha redimido del pecado. El pago, Él pagó el precio de nuestros pecados y nos limpió con su sangre. Ahora, la Biblia dice, allá en el libro de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Usted y yo estábamos condenados. Usted y yo estábamos habitando en ese reino de tinieblas, pero por su misericordia y por Él nos trajo al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él había pagado el precio en aquella cruz del Calvario, derramando su sangre para que ahora usted y yo estemos limpios de pecado y limpios de toda condenación. Por eso es que debemos estar siempre agradecidos con Dios por habernos perdonado. En otras palabras, esto es como que alguien esté preso y reciba la carta de su libertad. Pero la persona no solamente va a recibir su carta de libertad, sino que también va a recibir
todo su registro de delitos ha sido borrado. Eso es lo que nuestro Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo. Nos redimió y borró todos nuestros pecados con su sangre. Ahora que hemos reconocido 3 preciosos motivos para estar agradecidos con nuestro Dios, respondamos la pregunta: ¿cómo podemos vivir en gratitud a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado? Veamos entonces, amados hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios. Número 1. Vivimos en gratitud cuando venimos siempre a su casa para adorarlo. El Salmo 100, verso 4 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Las puertas y los atrios nos hablan del templo de Jerusalén, el lugar de reunión y de adoración del pueblo. Ahora nosotros, los hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Pero también tenemos nuestros templos como este lugar donde nos reunimos como la iglesia para darle alabanza y adoración a nuestro Dios. Lastimosamente en estos momentos, por la situación ya conocida, no podemos estar reunidos en este aposento. Pero le damos gracias a Dios porque aunque sea dentro o fuera de la iglesia, su nombre sigue siendo glorificado. Un cristiano debe siempre congregarse, pero no por obligación, ni por costumbre tampoco, sino por agradecimiento a nuestro Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 28, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Se da cuenta? Una vez más aparece la palabra gratitud. Otra vez el autor de los Hebreos nos recuerda que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Por lo tanto, tenemos que tener gratitud. Y a través de esta gratitud debemos de servir a Dios, agradándole con temor y reverencia en todo lo que hagamos. Se nos muestran 2 formas de vivir en gratitud para con nuestro Dios. Vivimos en gratitud cuando le servimos a Dios. En ese verso 28 de Hebreos, en la primera parte, solo podría haber una reacción apropiada ante tan inconmovible tesoro. No jugar con él ni dejarlo a un lado, sino tengamos gratitud. Y para poder mostrar esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La palabra sirvamos es de significado amplio, incluye el servicio en general. El creyente agradecido ofrece su vida al servicio de Dios con reverencia, con los ojos bajados humildemente en la presencia de un Dios santo. Y la ofrece también con temor reverencial y con diligente interés para evitar todo lo que pueda desagradar a su Señor. Aleluya. Muchos cristianos hoy en día dicen estar agradecidos con Dios, pero no quieren servirle. Y esto, mis amados hermanos, es algo que no tiene lógica. Pues una de las muestras más claras de nuestro corazón agradecido para con Dios es el deseo de servirle. Y no pongo una excusa de que, ay, es que estoy enfermo, pastor, mire que tengo fiebre. Déjeme decirle algo. Mateo 8:14 nos recuerda que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿Se da cuenta que los pretextos ante Dios no son válidos?
Porque aún con fiebre, aún con nuestros dolores, con nuestros achaques, hermano, si usted un día prometió servirle a Dios, sírvale con todo. Haga su mejor esfuerzo. ¿Quién no se cansa? Somos seres humanos y tenemos limitantes. Pero cuando usted y yo decidimos servirle al Señor, hagámoslo con gozo, con alegría, con regocijo. Porque cuando usted y yo le servimos a Dios, siempre habrá personas que nos criticarán. Ay, sí, míralo, apenas si puede caminar, pero ahí quiere estar siempre sirviendo. Ay, sí, mírala, mira cómo anda, pero ahí quiere estar siempre sirviendo. Hermano, que esas críticas no nos aparten del amor de Dios. Que esas críticas no nos aparten de querer trabajar en el reino de Dios. Siempre habrá personas que se burlarán. Siempre habrá personas que nos menospreciarán, que no valorarán lo que hacemos. Pero cuando usted y yo le servimos con gratitud, podemos superar todo eso porque les servimos con agradecimiento a Dios, no a los hombres. Y déjeme recordarle lo que Pablo le dijo a esos mismos colosenses. En el capítulo 3, verso 23 les dijo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aleluya. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo servimos, oh hermano, no importa que nos critiquen. Vamos a darle para adelante siempre. Y mire lo que Pablo les acaba de decir a los colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y a través de estas palabras del apóstol, el Señor dignifica nuestro trabajo. Nos dignifica como cristianos. Y como cristianos queremos servir al Señor con nuestro trabajo fiel y diligente ante los diferentes llamamientos que tenemos en esta tierra. Nuestros trabajos diarios son fruto de la fe y los debemos llevar a cabo con un espíritu de servicio al Señor. El apóstol exhorta a los trabajadores cristianos de hoy a que se dediquen por completo al trabajo que hacen como si el Señor mismo fuera su empleador. Mire lo que nos está pidiendo el apóstol Pablo. Mire lo que nos pide la palabra de Dios. Que trabajemos como si el Señor mismo fuera nuestro empleador. Algunos en sus trabajos seculares se desviven por agradar a su empleador. Qué hermoso fuera que se desvivieran de igual manera en servir en el reino de Dios. Aleluya. Pero muchos no quieren. Número 3. Vivimos en gratitud cuando procuramos agradar a Dios con nuestra vida. En ese mismo verso, Hebreos 12, 28, pero en la parte B, mire lo que nos dice. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo podemos agradar a Dios? Y la respuesta la encontramos en el versículo 28. Debemos agradarlo con temor y reverencia. Esto significa que agradar a nuestro Dios es apartarnos del mal, apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios, apartarnos de todo aquello que le ofende a Él. En Job 1:8 nos dice la palabra, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenemos un ejemplo, amados hermanos. Así como Job, Jesús dejó todo por amor a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar para agradarlo a Él? Estamos concluyendo, amados hermanos.
Como siempre digo, hágase un autoanálisis, hágase un autoexamen y pregúntese, ¿qué debo de dejar? ¿De qué me debo de apartar? ¿Qué me está separando del amor de Dios? ¿Qué no me deja trabajar en el reino de Dios? Conoce la respuesta. Pero déjeme decirle que nuestra gratitud no debe de estar limitada a las palabras. También la podemos expresar en todo, es decir, en todas las circunstancias con nuestros actos. Todo lo que hacéis, escribió Pablo en Colosenses 3:17, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se da cuenta que podemos servir a Dios de palabra o de obra? Pero todo lo que hagamos, dice la palabra, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Y sobre todo, dando gracias a Dios. Es el título del mensaje. Dando gracias a Dios en todo. ¿Verdad? Y qué hermoso cuando damos gracias a Dios en todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así también ocurre con cada uno de nosotros. Queremos dar gracias continuamente al Señor por las bendiciones de su gracia en nuestra vida. Diaria y gustosamente debemos buscar su ayuda para que mediante su palabra aumente nuestro conocimiento claro de Él. Un conocimiento que será una fuerza viva para sostenernos día tras día en todo aspecto de nuestra vida. El solo hecho de oír y leer esta magnífica oración de agradecimiento debe haber elevado el espíritu de los colosenses y debió haberlos dispuesto favorablemente para oír el resto de lo que Pablo tenía que decirles. Colosenses, capítulo 1. Estamos por terminar, hermano. Le damos gracias a Dios por su hermosa palabra. Colosenses capítulo 1. Mire las palabras de una vez más del apóstol Pablo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado hermano, que las palabras de Pablo hoy todavía le están proporcionando a los cristianos un modelo maravilloso para el agradecimiento, para las oraciones que siempre le debemos dirigir a Dios, tanto por nosotros mismos como por nuestros compañeros cristianos. La lectura de este agradecimiento y esta oración y su aplicación a nosotros mismos debe elevar también nuestro espíritu y darnos el deseo de beber el alimento espiritual. Yo no sé qué está impidiendo que tú le sirvas al Señor. Yo no sé qué está impidiendo que tú quieras buscar y hacer la voluntad de Dios. Que no te importen las críticas, que no te importa el qué dirán. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, y un día prometiste servir en el reino de Dios y no lo estás haciendo, hoy es el día en que tú puedes volver a tomar esa responsabilidad. Hoy es el día en que tú puedes arreglar cuentas con Dios. Y si también te apartaste de los caminos del Señor,
Hoy es el día de reconciliación. El Señor nos dejó el ministerio de la reconciliación para presentárselos a aquellos que se han apartado del camino, para presentárselos a aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, a aquellos que todavía no son hijos de Dios, a aquellos que son parte de la creación, pero no todavía hijos de Dios. El Padre, secularmente hablando, cuando tiene bienes, hereda a sus hijos. Dios ya nos ha heredado con la vida eterna. Esa es la mayor bendición y la mayor herencia que un hijo de Dios puede recibir, la vida eterna. Nunca es tarde para comenzar. Tú eres parte de la creación, hoy mismo puedes ser llamado hijo de Dios. Solamente tienes que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador personal e invitarlo que entre a tu corazón. Y decirle: Señor, heme aquí. Aquí estoy, límpiame de mi pecado, lávame en tu sangre preciosa, quiero ser llamado tu hijo, quiero dejar de ser llamado creación, ahora quiero ser llamado tu hijo. Y cuando tú lo haces, el Señor te abraza, te limpia, te reconforta y te da tu herencia, la vida eterna. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo. Señor, tú conoces las aflicciones de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras peticiones. Sabemos que un día, Señor, conforme a tu voluntad, tú responderás. De momento, Señor, lo único que puedo decirte es gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haber tomado ese lugar que me correspondía en esa cruz del Calvario. Gracias por esa sangre que me limpió. Gracias por la herencia que me has dado de ser llamado hijo de Dios. Gracias por la herencia de la vida eterna. Gracias, mi Dios amado. Gracias por la congregación en San Francisco, Iglesia de Dios de la Profecía. Por nuestros hermanos que vienen de Richmond, por nuestros hermanos que vienen de Oakland, South San Francisco, Daly City, San Bruno. Gracias, Señor, por todos y cada una de estas familias. Señor, suple sus necesidades y que en su momento ellos puedan darte gracias por todo lo que tú has hecho, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria a ti que vives y reinas por siempre. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pastor Lidio Reyes. Le damos gracias a Dios que usted estuvo acompañándonos en esta transmisión y le pedimos al Señor que le dé de su gracia para que usted haya podido recibir la parte o la palabra que Dios tenía reservada para usted en esta hora. Queremos decirle que estamos en la ciudad de San Francisco, 1470 Hudson Avenue, y estamos esperando pronto, hermanos, poder abrir con la ayuda de Dios. Siga orando, siga orando. También ore por el pastor Williams, el pastor anfitrión de esta iglesia que nos renta, que Dios haga una obra también en su corazón y en toda su congregación, ¿verdad? Para que nosotros pronto podamos estar acá alabando y glorificando el nombre de Dios y hacerlo con los protocolos de gobierno, con lo que ellos han establecido por el momento mientras esta enfermedad termina de irse, ¿verdad? Así es que gracias por estar conectados, que Dios le bendiga, les amo en el amor del Señor Jesucristo, un abrazo para todos, hasta la próxima. Es Dios, si tú eres Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Tú eres Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Vamos todos los hermanos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid ante el Señor con alegría en sus labios. Venid ante su presencia